Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, su podcast de este canal. Soy Samuel Martínez. En esta ocasión estamos con un invitado muy especial que nos acompaña desde Ciudad de México, o más bien desde Toluca, Daniel Nájar. Bienvenido. Mi querido Sam, qué gusto estar contigo. Me da mucho gusto Gracias por la invitación y conocerlo. Igual. Desde hace varios meses ya, si no es que más tiempo, tenía ya consumiendo mucho su, no sé si llamarlo su contenido, yo creo que sí, ¿no? Un poquito de contenido por ahí, poquito, no mucho en redes, ¿no? Pero más los libros, yo creo. Sí, yo primero lo conocí a usted por libro. Así es. Con este libro, de hecho, aprovecho para mostrarlo. Buenísimo, al estilo de Jesús. Un libro muy, muy bueno, muy completo. Recuerdo que me invitaron a un evento a predicar sobre el tema del reino, sobre el tema del discipulado. Y le marqué a mi amigo Julio, a Desei. Le digo, Julio, estoy buscando, ya me bebí los cursos de Mufid, ya me bebí todos los cursos estos que están en internet. Quisiera otro tipo de contenido de otra persona, pero de discipulado, que sea muy bueno. Y me dice, te voy a hacer una recomendación. Para mí, el mejor libro de discipulado que yo he leído hasta hoy es de un escritor que se llama Daniel Nájar, al estilo de Jesús. Para mí hasta ahorita es el mejor libro de discipulado que yo he leído. Te lo recomiendo. Yo hasta ese momento yo no había escuchado de usted, no había tenido el gusto de conocerlo. Y recuerdo que le pregunté lo primero, le dije, está bien, pásame el libro. Me dijo, déjame le hablo para ver si todavía tiene. Le dije, ¿qué? Le dije, o sea, todavía vive, le dije. Afortunadamente. Porque normalmente los que consumimos mucha teología o filosofía son libros antiguos. O sea, no hay ni un libro de que tú digas a veces de muy buenos, de teólogos contemporáneos o de estos últimos 10 años, que tú digas, este libro es muy bueno, este libro de filosofía es muy bueno, este libro de teología es muy bueno. Y recuerdo que le pregunté, ¿aún vive? ¿Está vivo? Y se rió, no, sí, dice, pues aquí ha venido a dar clases a Desei. Y ese fue mi primer contacto con el contenido de usted. Genial. Y recuerdo que le dije, pues, ¿cómo le hago? Lo ocupo para pasado mañana el libro. Y no lo encontraba por ningún lado. Y le hablé a usted por Facebook. Y pues andaba ocupado, no le llegó mi mensaje. Y él me dijo, yo no tengo ahorita uno. Y recuerdo que publiqué en mis historias, necesito este libro, me urge. Quien lo tenga puede prestármelo, se lo entrego rápido. Y un amigo me lo prestó. Qué genial. Un amigo me lo prestó. Y ya ahí fue cuando lo leí. Está bien. Y ya lo empecé a leer. Y una vez empezado, no se lo digo porque usted esté aquí, las personas que me rodean saben que lo he dicho sin que usted esté presente. Una vez empezado a leerlo, siendo honesto, no puedes parar. Es a nosotros que nos gusta mucho el discipulado, es algo que no puedes parar, es algo que necesitas más, no tanto para ofrecerlo, por el momento, para ti. Quisiera saber, no sé, qué le llevó a escribir un libro de discipulado en este tiempo. ¿Cómo despertó el hambre en usted para decir, se necesita esto, voy a escribir esto? Sabes que soy cristiano de tercera generación, entonces casi todo mi acercamiento con la iglesia es como esta parte institucional, ¿no? De ser congregante, de estar bajo el modelo eclesiástico más o menos tradicional. Y la verdad es que está padre, o sea, yo no tengo problema con eso. El asunto es que siempre me sentí como en un vacío relacional. O sea, de pronto la liturgia y cositas así que con lo que te relacionas con la iglesia, a mí me quedaba de ver esa parte. Yo estaba muy chavo, no sé, te estaba hablando antes de los 18 años probablemente, y había un grupo de chavitos, te estoy hablando de 10, 12 años, que yo los veía y sentía cierta carga por ellos de la iglesia. Y yo les daba clase ahí los domingos,
Pero un día a mí se me ocurrió que estaría chido conocerlos más fuera del templo, y un día los invité a un parque y ahí me relacioné con ellos y aprendí que la relación en el parque, fuera del templo, haciendo amistad con ellos, tenía un impacto mucho más poderoso que el tema de una clase. Pues esa fue mi primera célula. O sea, yo no estaba en una iglesia que hiciera eso, pues. O sea, fue todo como muy intuitivo, ¿no? Sí. Y ya con el tiempo pues me acerco a la Biblia y digo, pues es que esto se parece más a lo que hacía Jesús, ¿no? Y entonces ahí nace como un caminar de largo plazo con el tema de relaciones, de paternidad espiritual, de mentoreo, como le quieras llamar, pero donde me doy cuenta que la conexión relacional es mucho más importante. Entonces, cuando ya entro al pastorado, todo mi pastorado lo baso en eso, y hasta la fecha. Entonces, para mí el tema discipulado siempre ha sido como un tema clave para la forma en que yo hago las cosas. Y por ahí me acuerdo que leí un librito clásico que te recomiendo, pues, que es un clásico, pues. No es profundo, pero no es simple, pero es profundo en medio de la sencillez que tiene. Se llama Plan Maestro de Evangelización o Plan Supremo de Evangelización. Salieron 2 versiones en México con el título distinto. Y te digo la verdad, ¿de quién es? ¿De quién es? Es de Robert Coleman. Y creo que además tiene el peor título, porque te centra en el tema de evangelismo. Porque se me hace que ya lo leí. Cuando el tema de ese no es evangelismo, es la dinámica de Jesús formando a los 12. Entonces, yo cuando leí ese librito dije, aquí está la onda. O sea, entender cómo lo hizo el maestro. Entonces fue por eso, agarré el tema y sobre ese ya pues me leí otros tantos en el camino y varios modelos de discipulado, ya como sistema, ¿no? Como la parte sistémica. Claro. Pero traía esa semillita desde hacía tiempo y me tardé mucho en escribirlo porque había vacíos ahí que no llenaba, que no me daban acá, como que sentía cosas que iba a decir lo mismo, pues. O sea, hasta que no tengo yo un rema, una palabra mía, no escribo un libro. Sí, también está, creo, Evangelización Total. Está también, creo que es de David Ferreiro, ese de Evangelización Total. Y hay algunos libros así que como que se enfocan a decir, si vas a evangelizar en masas, si vas a evangelizar en la ciudad, si vas a evangelizar a una persona que tiene discapacidades, si vas a evangelizar en los hospitales, y como que va más a la evangelización, sí, que ya al proceso discipulador. Sí, por eso te digo que no me gustaba el título de Coleman, porque realmente no era sobre evangelismo. Sí. No sé por qué le puso así. Si yo le tuviera que hacer una pregunta, a veces es difícil definir, porque me pasa cuando me preguntan, ¿qué es esto? Y a veces lo he estudiado por meses, y entre más lo estudio, más batallo para definirlo. Sí. Como por ejemplo, cuando llevé filosofía a la cultura. Uh-huh. Y recuerdo que terminé el semestre, entregué mis exámenes y todo, y le estaba presumiendo a un amigo que había comprendido ahora cómo funcionaba la cultura. que era la cultura, que ya me había puesto los lentes de Zizek, de Zizek también para ver la cultura. Y recuerdo que me dijo, ¿qué es la cultura? Y sentí como que hasta se me desmoronaron las piernas, porque a pesar de que tenía muchísima información de eso, sí, definir algo que es tan profundo y tan grande se vuelve complicado, porque dices que esto no tiene esta definición, tiene muchas, eso es algo que engloba muchas cosas. Si yo tuviera que preguntar a usted qué es un discípulo, ¿cómo lo pudiera definir? O para usted, ¿qué es un discípulo? Mira, lo básico y lo simple, es decir que, y esto lo puede decir cualquiera que me entienda, estamos hablando de una imitación de Cristo, que no es lo mismo que un cristiano, ¿no? De entrada, porque hoy creo yo nuestro concepto sobre cristiano es demasiado amplio. Es interesante cómo en el Nuevo Testamento la gente de la cultura, los inconversos, le llaman cristianos a los cristianos. Uh-huh. Pero cuando tú ves el Nuevo Testamento y en las cartas, cuando quieren definir a uno que es un verdadero seguidor de Cristo, entre ellos le llaman discípulo. Uh-huh. O sea, la discípula tal, el discípulo tal, ¿no? Y le ponen nombre. Entonces me parece que es más cercano a nuestra concepción del reino,
por lo menos con la Biblia, el concepto discípulo que incluso el concepto cristiano, que ahora si tú lo aplicas a diferentes religiones, pues también te queda mucho a deber, ¿no? Claro. Cristianos de cuántas religiones, o más bien de cuántas acepciones del cristianismo vamos a encontrar por ahí. Entonces, sí, yo creo que con un imitador de Cristo, pero también hay que entender que estamos hablando de un modelo de reproducción, para no quedarnos tan cortos. O sea, el discípulo tiene que ser un agente del reino en la tierra que tiene la capacidad de reproducirse. Y esas dos dimensiones me parecen muy importantes, más allá de una definición. O sea, que el discípulo entienda que está para representar Es el reino. y hace. Sí. Y en ese sentido, no es para sí mismo, pues. Es representante de un reino. Y por otra parte, tiene que reproducirse. Verdadero discípulo está en reproducción constante. Recuerdo el pasaje creo que es de Hechos, cuando les llaman por primera vez cristianos en Antioquía. Sí, claro. Pero ese pasaje dice, y a los discípulos, exacto, les llamaron, exacto, por primera vez cristianos en Antioquía. A eso me refería. Eso, yo creo que en la palabra discípulo te da una identidad más que la palabra cristiano. Sí. Obviamente discípulo de Jesucristo, porque discípulos no somos Antiguo todos. Testamento, incluso en el Antiguo Testamento tenemos expresiones de la materia de discipulado, sí, como materia prima, pues, desde mucho antes. A lo mejor somos discípulos de diferentes cosas o de diferentes personas, discípulos de Jesús. Creo que es una carga más grande, una mochila un poquito más pesada, pero una investidura más hermosa y una identidad mucho mejor. Decir soy un discípulo de Jesús a decir soy cristiano. Ahora mira, a mí hay un concepto que me gusta mucho diferenciar entre el discípulo y el cristiano como tal. Y a lo mejor a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, pero el cristiano, la palabra cristiano, te crea una afiliación directa con Cristo, sin intermediarios. Y esto nos encanta a los cristianos evangélicos. Me explico, o sea, yo soy seguidor de Cristo. Pero en el proceso de discipulado de Jesús, siempre hay un mentor. Llámale intermediario, padre espiritual, llámale como quieras. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. O sea, el discipulado, ese tipo de concepto discipular, lo ves desde el Antiguo Testamento, sí, y encuentras que tienes un Josué, discípulo de Moisés, y que tienes, si me explico, a un Eliseo, discípulo de Elías. Entonces, era mucho más natural, normal, no era agresivo pensar que un humano estaba siguiendo a otro humano porque ambos estaban siguiendo un modelo supremo. En algún momento de la historia evangélica contemporánea, este concepto se nos fractura, ¿sí? Creo que tiene algo que ver por ahí el catolicismo con esto de evitarse al padrecito para confesarse, ¿no? O sea, pero no estamos hablando de un tema salvífico. O sea, no estamos hablando de que necesito yo un intermediario para ser salvo, que me tenga que hacer intermediación para perdón de mis pecados. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de tú a quién sigues. Entonces, en ese momento hay como un quiebre de modelos. Entonces tienes al pastor, que se convierte casi en el único modelo. Pero a ver, vamos entendiéndonos. Un pastor que dirige una iglesia de 100, de 200, de 300 personas, no tiene 100, 200, 300 discípulos. No. ¿Me explico? Claro. Entonces tenemos que recuperar el concepto de seguidor de una persona, que además es un concepto basiquísimo porque está la analogía normal en una familia, donde un padre y una madre están dirigiendo unos niños, ¿me explico? Entonces, creo que el verdadero discipulado tiene que recuperar este asunto de yo te estoy siguiendo a ti porque tú vales la pena, porque tú estás siguiendo a otro que sigue a Cristo. ¿Me explico? Ese concepto del discipulado me parece muy importante. Uno de los puntos que usted maneja en este libro es ser un modelo. Sí. Y usted resalta la importancia, pero también la carencia de modelos dentro de la iglesia. Una frase que es muy recurrente en nosotros, porque yo le he dicho, sí, y ya he pedido perdón por ello públicamente. Sí. Recuerdo que cuando prediqué discipulado hace unos meses en mi iglesia, les dije, hermanos, quiero pedirles perdón. Sí. Porque una vez les dije
que no se fijaran en mí, porque yo les podía fallar. Es clásico eso. Que yo les podía fallar, que se pusieran sus ojos en Jesús. Claro. ¿Qué no les va a fallar? Quiero pedirles disculpas, Sí. porque estuve equivocado. Ahora que comprendo un poco más, Sí. la cuestión del discipulado, en ese momento, sin querer, me deslindé Claro. de mi responsabilidad. Claro. Porque el decir, pongan los ojos en mí, Sí. es ponerte algo muy pesado que no sabes si lo quieres llevar. O sea, no todos estamos dispuestos a querer llevar un peso tan grande, a decir, sé imitador de mí. Pero, y dices tú, no, es que sí es correcto de poner los ojos en Cristo, sí. Pero como dijo también Pablo, que lo acaba de comentar usted, Sí. sé imitador de mí. Pablo no se deslindó de esa responsabilidad. A ver, ¿cómo se escucharía? Si yo como padre de familia le digo a mi hijo de 7 años, hijo, no me imites a mí, el vecino es mejor modelo, imítalo a él. O sea, el referente de mi hijo soy yo. Claro. Y tengo que asumir esa responsabilidad. O sea, si no soy digno de ser imitado como padre, tengo un serio problema. Bueno, y mis hijos tienen uno más grande, Claro. ¿sí me explico? Entonces, tenemos que regresarnos, como me gustó la palabra que usaste, ese sentido de responsabilidad de la fe, porque y creo que esto tiene que ver con un concepto de fe que hemos dejado que se ponga en medio, que es que la fe es personal y privada. La fe no es personal y privada. La fe es un tema comunitario. La fe es un tema que me compromete. Por supuesto, la salvación es personal, ya lo sé, pero estoy hablando de que somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo tenemos una corresponsabilidad. Entonces, lo que yo hago repercute en el cuerpo. Por eso, cuando tomamos la Santa Cena, la Biblia dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Cuando alguien no está cumpliendo su responsabilidad de dignificar el cuerpo de Cristo y toma la Santa Cena indignamente, dice la versión antigua. Entonces, todo eso, como que no lo hemos querido saltar, ¿no? Y hacer como una relación. Mi relación con Dios es personal, es privada, nadie se mete. Y me dicen, no, pero si no tenemos una fe de supermercado, tenemos una fe colectiva, corporativa, que nos obliga a rendirnos cuentas, en un sentido, si tú quieres, muy fundamental, pero rendirnos cuentas y hacernos copartícipes de la fe. Claro. Entonces, yo veo el concepto, de hecho lo menciona en el libro, ¿no? El concepto de unos a otros en la Biblia. Sí. El unos a otros, ¿no? Y si te das cuenta, muchas de las funciones que hoy le echamos encima al pastor, visítame, aconséjame, predícame, etcétera. Un consumidor, Sí. diríamos que es un consumidor de la fe, del evangelio, Sí, más que alguien que ofrece. sí, pero si te das cuenta, esa dinámica que tanto le atribuimos al pastor, en la Biblia, muchos de esos verbos son unos a otros. Visítense unos a otros, perdónense unos a otros, aconséjense unos a otros. Claro. Entonces esto nos lleva a un evangelio, a una práctica del evangelio y de la fe más horizontal, en donde el discipulado cobra sentido también. Y nada más de un solo carril, ¿no? De todo lo que pueda venir, Claro. y aquí no puede salir nada. Claro. Eso se convierte en un problema porque el cristianismo es, primero que nada, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Desde ahí ya vas partiendo Claro. de que no eres una persona individual, egoísta, donde nada más sacas provecho sino que tú tienes que ofrecer, Claro. tú tienes que dar, no solamente de lo que te sobra, sino de lo que no tienes, porque si alguien lo necesita. Entonces el cristianismo se trata de Oye, algo recíproco. Claro. En esta parte de ser un modelo, a mí en lo personal me marcó mucho, porque recuerdo que en una ocasión fui a predicar a una iglesia y se me acerca un niño, Uh-huh. y recuerdo que me dijo unas palabras que, lejos de ser en ese momento un elogio para mí, fue como: niño, no me digas eso, porque recuerdo que el niño se me acercó y me dijo: hermano, cuando yo sea grande quiero ser como usted. Me escuchó predicar, un niño. Claro. Me gustaría ser como usted. Ahí, hermano, sentí un peso, Claro. me sentí observado, Sí. me sentí... ¿Te sentiste discípulo? Dije yo, y él dice el niño: no seas como yo, o sea, pero ¿cómo no puedes decir eso? No, claro. Pero ahí no te das cuenta de que estás siendo observado por personas. Que la iglesia, y no hablo de la iglesia como denominación, la iglesia de Cristo necesita modelos.
Si no somos eso, ¿qué somos en la tierra? Claro, necesitan modelos, porque allá la gente de afuera, cuando hacemos referencia a la gente de afuera, la gente que no está dentro de la iglesia, está enfadada de traiciones, de mentiras, tiene un hartazgo de todo eso. Sí. Y viene la iglesia en ocasiones con personas como yo en aquel entonces que digo, no pongas tus ojos en mí. La iglesia, las personas no necesitan eso. Las personas necesitan modelos a quien parecerse, porque somos imitadores por naturaleza. Intrínsecamente somos imitadores, somos seres miméticos. Eso es una realidad, y eso lo ves hasta en los niños. Los niños queriéndose parecer a su mamá, a su papá desde niños. Somos seres imitadores. El problema es, creo que es una pregunta que también usted plantea en el libro: ¿a quién imitamos? Esa es la cuestión. ¿A quiénes imitan nuestros jóvenes en la iglesia? Nuestros hermanos. ¿Al pastor? ¿O a un deportista, a un artista, a un actor, a un político? ¿A quién imitan? A alguien estamos imitando. Sí. Porque somos imitadores por naturaleza. Ahí la importancia de nosotros poder ser modelos y decir, como lo dijo Pablo, imítenme a mí. Claro. Necesitamos asumir esa responsabilidad, ¿no? Sí. Ahora, ¿sabes qué? Creo que también le tenemos miedo al concepto de ser modelo. O sea, porque es como, mira, venimos muy influidos por una mentalidad griega. Uh-huh. Y los griegos establecen esta idea del modelo como aspiracional al dios griego, ¿no? Entonces, pues lo ves en el arte, por ejemplo, en las esculturas griegas y todo esto, donde el modelo es como perfecto, o sea, es un nivel de perfección. Uh-huh. El modelo hebreo no caminaba por ahí. O sea, la cultura hebrea enfrenta el modelo no desde una perspectiva tan idealista. ¿Okay? La presenta desde una identidad real. Entonces, creo yo que en la iglesia le hemos jugado mucho al modelo griego, donde queremos o idealizamos este rollo de la persona. Lo veo mucho todavía en la cultura pastoral, donde los pastores son idealizados y a algunos les gusta ser idealizados. Entonces entras en una trampa, porque eso anula la relación. O sea, yo no quiero caminar al lado de alguien que no es real. O sea, enséñame a caerme, nos vamos a caer los dos. O sea, quiero verte caer y ver cómo te levantas. ¿Qué haces? Quiero estar al lado de alguien que se puede enojar y ver cómo resuelve su enojo. ¿Me explico? Claro. Entonces, este rollo de tener el modelo como ideal asusta a la gente, como te pasó a ti, ¿no? O sea, no inventes, ahora tengo un niño mirándome, tengo que ser perfecto. No, es que no es ese el modelo original. Es más como, me gusta la expresión de Jesús, ¿no? Hablando de los cristianos, los del camino. Uh-huh. Ese concepto de los del camino es los de la vida diaria, los que van andando. Claro. Entonces te enfrentas a la vida cotidiana. Entonces, y además un buen modelo discipular es menos fariseo. Que si entendemos el concepto fariseo es como, volvemos a lo mismo, ¿no? Como establecer un modelo que no es real y que está esperando, como dijo Jesús, tener una imagen, y todo lo que yo no quiero cargar se lo echo a otro, como le recriminó Jesús a los fariseos. En fin, yo creo que hay que salir de ese rollo y volver a la realidad. No, esto no es una excusa para pecar, esto no es una justificación de nuestros errores, es simplemente regresar al mundo real. Mira, a mí, ¿sabes qué me gusta mucho? Por ejemplo, los salmos. Yo en los salmos veo la vida. Te voy a poner un ejemplo rápido. Un día me fui a predicar a un congreso juvenil, y había un chorro de jóvenes ahí. Me tocó compartir el lugar con otro cuate que predicaba, que la verdad ni me acuerdo. Si me preguntaras quién fue, ni te respondería, pero no me acuerdo. El asunto es que estaba predicando y de pronto él hizo una crítica a una canción me parece que es de Jesús Adrián Romero, aquella que dice: cansado del camino, sediento de ti, un desierto cruzado. ¿Ya te acuerdas de esa canción? Y entonces él dijo públicamente: es que no deberíamos cantar eso. No. Porque es sí, o sea, sí la soltó, ¿no? Porque es una canción que derrota nuestra fe. No debemos salir declaraciones de ese tipo, ¿no? Y pues yo no estuve de acuerdo, ¿no? Yo me quedé, pues está bien, pero pues yo estaba por acá, ¿no? No me tocaba a mí. El problema es que luego nos sientan a comer juntos y están los directivos del Congreso en la misma mesa y él todavía viene inspirado con su mensaje
y vuelve a sacar el tema. Yo estoy así comiéndome la sopa, como diciendo que no me pregunte, ¿no? Porque le voy a decir lo que yo pienso. Pero luego es un humano, parece que lo trae. Como dice Job, ¿no? El temor que tenía, eso me sobrevino. Y entonces me dice, ¿usted qué piensa? Y repitió la misma idea, ¿no? Y yo le dije, yo me acuerdo que le respondí, oye hermano, ¿y entonces qué hacemos con los salmos? Porque los salmos son canciones de la vida cotidiana. Sí. O sea, encuentro el salmista diciendo de su enemigo, le voy a quebrar los dientes. O sea, le pide a Dios que québrale los dientes, ¿no? O sea, lo ves enojado, lo ves deprimido, y no una depresión nivel 1, o sea, lo ves así que dices, el cuate se quebró, ya valió. Sí, mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi verdor se volvió a sequedad. ¿Te das cuenta? Entonces es la vida real. Yo quiero ser discípulo de alguien así y ser discipulador para otros, que puedan ver mi lado vulnerable y decirle, como todos los salmos también, en medio de esa sequedad, de ese hastío, poder decir, pero tengo esperanza. Entonces para mí ese es el concepto de discipulador más bíblico, ¿no? Y sí, creo que la gente le tiene miedo a eso. A mí algo que me ha funcionado, no puedo decir mucho porque no es que yo haya ganado a un mundo para Cristo, sí, por gracia de Dios me ha permitido ganar a muchos jóvenes, más jóvenes. Pero ¿sabe cuál es el modelo el proceso por el cual yo he ganado a estas personas? Por la amistad. Claro. El día a día. Y pues yo no soy perfecto y ellos se dan cuenta, pero se dan cuenta que en mi imperfección, que mientras que estás en crisis, tal vez, no sé, emocional, sí, tal vez económica, tal vez, no sé, la que tú quieras, ven que no renuncias, ven que sigues ahí en la iglesia hincado, cantando, ves que sigues predicando, ven que... Eso, yo creo que esa parte, que es lo que menciona usted, habla muy bien de decir, me identifico contigo. Claro. Porque si yo me idealizo a decir, yo soy el líder, yo soy el pastor y soy perfecto, y nadie va a conocer mi intimidad o mis debilidades porque eso me vuelve vulnerable. El problema de eso es que la persona no se siente cercana a ti porque él se siente que es un pecador. Claro. Y tú eres un santo. Claro. Que es en relación, ahorita me viene rápido a la mente, que lo traigo muy fresco porque lo acabo de ver y analizar, que es el caso de Nazón, Joaquín, que él, los testimonios de las personas decían, es que él no puede pecar porque es un santo, y lo ven como esa imagen de que él no puede fallar, yo no puedo acercarme ni a él porque yo no soy digno. Entonces ese modelo, pues no sé de dónde lo habrán sacado, porque ni Jesús era así. O sea, ni Jesús era así. Jesús se sentaba a comer con los pecadores. Jesús respondía a las necesidades. O sea, no sé de dónde se saca ese modelo, pero a veces sí llega a pasar un poco en nosotros. En nosotros sí llega a pasar un poco por miedo a la vulnerabilidad, por miedo al que dirán, porque no toda persona tiene la madurez de que si te ve caer, si te ve fallar, hay gente que tú ya no vales, ya te caes del pedestal, ya. Entonces es una contraparte también. Pero para el modelo discipulador, a mí lo que me ha funcionado es la amistad, la cercanía, comer en la misma mesa, andar en el mismo carro. Sí. Esa parte. Además, ¿sabes qué? Este modelo que no es real, ya dijimos, te debilita en la cultura. O sea, te puede funcionar bien en la burbuja eclesiástica, religiosa. Si estableces ese patrón, que no está chido, pero finalmente a veces lo seguimos, funciona bien para nuestros espejos internos, ¿okay? Dentro de las paredes de nuestra cultura eclesiástica. Te ves reflejado, yo quiero ser así, ¿no? Y hasta me pongo la toga y todo lo que tú quieras dentro de esta cajita. Pero sales al mundo real y entonces la gente te ve, y entonces es donde empezamos a entender todos estos clichés que nos ponen de religiosos. ¿Sí me explico? Porque realmente no estamos representando la cultura del reino en la tierra. Estamos representando una cultura religiosa. Entonces necesitamos discípulos de carne y hueso en la cultura. Eso significa que somos personas reales con valores del reino. Con luchas y pruebas, tentaciones. Sí, y representas en medio de esas luchas
un valor supremo, superior, que es Cristo en ti y que son su reino, los estándares del reino, pero en la tierra, pues, donde tengo que comer, donde tengo que tratar a un mesero que merece todo mi respeto, donde tengo que tratar a un jefe que no me cae bien. ¿Sí me explico? Claro. Entonces ahí es donde la vida discipular cobra sentido, afuera. Y eso es lo que creo que hemos olvidado. Por eso los discípulos del tiempo de Jesús, de la iglesia primitiva posteriormente, causan estragos tan grandes en Roma. O sea, el imperio romano, que estaba en uno de sus peores momentos, ¿sale? O sea, el imperio romano ya está en una decadencia interna brutal. ¿No? Hay que recordar que el imperio romano se quiebra desde adentro. No lo pudieron conquistar. Se debilitó le dio osteoporosis. Bueno, toda esta podredumbre moral y social que ya traía el imperio romano, de pronto se ve contrastada con unos cuates cristianos, discípulos de Cristo, que se meten en la cultura a marcar otro estándar en todas las áreas. Y entonces, por eso dice Hechos, y estos que trastornan el mundo, también llegaron acá. ¿A dónde acá? Acá el arte, acá la cultura, pues, acá la educación, acá los negocios. Estos cuates lo hacen distinto. ¿Me explico? No están encerrados en sus templos, son parte de la cultura real que nosotros tenemos. Claro. Entonces yo creo que por ahí va, y por eso cuando me dijiste que diéramos algo así como una definición del discipulado, yo te decía, pues hay dos factores importantes, ¿no? Que es, ¿para qué estoy entrenando a un discípulo? Si no sirve para la cultura, no es un discípulo. Y mira, esto puede ser muy radical en la iglesia actual, porque nosotros asumimos que estamos creando discípulos, y aunque va a sonar fuerte lo que voy a decir, muchos de los discípulos que estamos formando solo sirven para nuestros templos. Claro. Me estoy explicando, es una palabra fuerte, pero sirven para qué? Pues para servir en la iglesia, para tener un ministerio adentro, etc. Pero mi pregunta es, ¿son buenos administradores dignos de ser imitados hablando de sus finanzas personales, por ejemplo? ¿O están igual de endeudados con Coppel que cualquier inconverso? Entonces ahí tendríamos que ir a las cosas. O sea, yo llego a casa de mis discípulos, y cuando yo llego a casa de mis discípulos, ¿sabes qué veo? Yo no les hago preguntas teológicas. Yo veo si tienen cortado su jardín, si mis discípulos están cuidando su jardín, si su perro no lo tienen amarrado ahí 5 horas, 10 horas diarias, cómo lo tratan sus hijos. O sea, la vida cotidiana. ¿Somos modelos para la vida cotidiana? ¿O nada más estamos creando pseudodiscípulos para dentro del templo? Sí. Eso a mí me pega mucho. Definitivamente. Sí. Quisiera presentarle 2 o 3 preguntas, Sí. para ir cerrando. Algo que venimos platicando ayer en el carro, cuando fuimos a comer. Este escenario donde está Jesús con el joven rico, y le dice: todo lo he guardado, todo lo he hecho. Sí. Ve y vende todo lo que tienes, le dice Jesús, dáselo a los pobres. Y este joven pues no... se va triste. Aquí la cuestión es también las palabras de Jesús cuando pone como antagonista al dinero. Sí. Y dice: vea bien a quién van a servir, Sí. si a mí o al dinero. O sea, estas palabras las dijo Jesús. ¿A quién van a servir? A mí, y de antagonista está el dinero. ¿Qué representa para usted este escenario? Está muy buena la pregunta, porque los cristianos tenemos la tendencia a creer que nuestro gran némesis, nuestro gran enemigo, es el pecado moral, del cual obviamente debemos cuidarnos, ¿no? Pero lo que digo es que aquí estás mencionando un joven que es moral. O sea, él dice: todos los mandamientos los he guardado desde que era un adolescente. Sí. O sea, este cuate estaba en otro canal, en aquella cultura y en esta, ¿no? O sea, porque te encuentres un chavo que es rico, que tiene acceso a lo que quiera y es moral,
Está muy loco Pues eso. tiene todo, como quien dice. Oye, no inventes, cualquier pastor hubiera dicho, no, hombre, yo lo jalo de discípulo. Claro. Entonces, ¿cuál era el enemigo? El enemigo era un sistema que no glorificaba a Cristo. Y eso a mí me parece muy interesante porque creo que conforme nos acercamos al final de los tiempos, los cristianos somos muy dados a ver el perjuicio, el daño que ha hecho el pecado desde el punto de vista moral. Pero a ver qué pasa con todos los que viven en una vida sana. O sea, yo conozco inconversos que no inventes, yo los veo y digo, pues nomás le falta convertirse, ¿no? O sea, cuida su cuerpo, le va bien económicamente, trata bien a su gente, sus hijos están bien cuidados. O sea, yo veo mucho de ese, fíjate bien, humanismo aspiracional, en donde la cultura te presenta un mundo. O sea, padre, vete a Canadá, pues. Ve a partes de Europa, no digo que todo el mundo esté igual, ¿verdad? Obviamente, pero esa es una aspiración. Y entonces hablemos de por qué un rico es tan difícil de salvar. Porque si tú tienes el elemento, esos dos elementos que tenía ese chico, que es moral, y al mismo tiempo tiene todos los accesos que le da la riqueza, dime, ¿cómo ganas un cuate así? O sea, está bien difícil. ¿Qué siente él que le falte? Claro. Entonces, a lo que voy con esto es que en realidad el enemigo más grande que tenemos no es un tema en primer lugar moral, es un sistema caído. Y el sistema caído tiene todo que ver con la respuesta que le dio Jesús. Porque Jesús le dice el espíritu de Mahamón, que es la avaricia. Y a veces pensamos que eso se traduce como amor al dinero. No, va más allá. Tiene que ver con un sistema que el enemigo ha creado para que nosotros nos mantengamos alegremente alejados de Dios. Es más, moralmente alejados de Dios. ¿Sí? Sí. Yo tengo un mensaje por ahí que luego me gusta predicarlo a los hombres, ¿no? Acerca de Lot. Porque creo que solamente en el Nuevo Testamento hay 2 menciones de Lot, el sobrino de Abraham. Y una de ellas me hace mucho ruido, que fue la razón por la que yo me metí a estudiar eso en ese momento y saqué ese mensaje, porque la Biblia le llama el justo Lot. Y yo veo la vida de Lot y digo, no inventes. O sea, este cuate terminó cometiendo incesto, este cuate fue el responsable de que dos ciudades, toda una comarca con Sodoma y Gomorra se fuera al traste, porque él nunca pudo hacer un discípulo, ni siquiera en su casa. O sea, yo lo veo y digo, este cuate, ¿qué onda? Y le llama justo la Biblia. Y a mí eso me causa un shock. Yo digo, ¿de qué estamos hablando entonces? Y yo me doy cuenta, por cierto, el mensaje se llama ¿Cómo ser bueno y echar todo a perder? Hubiera citado a David también. ¿Te das cuenta? Entonces el estándar de Dios camina en un perfil más alto. Y es incluso más alto que el concepto que nosotros pudiéramos hacernos de justicia. Porque en la Biblia vas a encontrar cosas que tú dices, a ver, ¿qué onda con Dios? O sea, de pronto te manda a matar y ser un genocida y acaba con pueblos enteros. Y eso en la cultura actual dices, pues, ese argumento lo usan en nuestra contra. Claro. ¿Sí? Porque ¿cómo podemos creer en un Dios que hace ese tipo de cosas, que manda ese tipo de matanzas? Entonces, lo que me refiero es que nuestro concepto de ser justo, ¿no? está todavía muy verde, obviamente, al lado de lo que Dios ve. Pero a lo que voy para terminar con esto, es que el discipulado trasciende. Y cuando yo predico de Lot, lo comparo obviamente con Abraham, porque finalmente la historia de Lot no es la historia de Lot, es la historia de Abraham, y en eso entra Lot. Pero la diferencia entre Lot y Abraham es que uno fue llamado justo, pero el otro fue llamado amigo de. Y a mí esa idea me resuena un chorro de cosas. Claro. Entonces yo quiero aprender a ser amigo de Dios, porque hombres justos satisfacen la tierra, pero los amigos de Dios satisfacen el cielo. Y yo creo que un discípulo, verdadero discípulo y discipulador a la vez, tiene que aprender a ser amigo de Dios y entender su corazón, independientemente o más allá, no independientemente, pero más allá de los estándares que humanamente hablamos de lo que es bueno y lo que es malo a nuestros ojos en un momento determinado. Por eso el caso que dices de David es muy bueno, porque tú ves a David y dices cometiendo errores y dices, pero tenía el corazón. Claro, a ver, dime cómo estuvo eso, ¿no? Y por qué parece que Dios está haciendo acepción de personas como Saúl, ¿no?
que no pareciera que el pecado Saúl era tan grave. O sea, nuestro estándar es raro. Sí, ahí, a mí cuando me hacen ese tipo de observaciones, las personas que inconversas, es que también, le digo yo algo que tienen que tomar en cuenta ustedes, es que en el Antiguo Testamento es muy raro que se mencione el diablo. Creo que nada más lo menciona Job y Génesis. Cuando Job inicia la conversación esta y le dice, ¿dónde estás? Sí. Pues vengo de rodear la tierra y no has considerado a mi siervo Job. Esa conversación, ¿no?, que se da. Y luego pues en Génesis con la serpiente antigua y todo esto. Pero en todo lo demás, como que en la cultura hebrea, todo lo bueno y lo malo venía de Dios. Por eso todo se achacaba a Dios. Y Dios endureció el corazón del faraón para que no los dejara ir. Y el ángel de Jehová mató a tantos. Y como que todo lo bueno y lo malo se achacaba a Dios y no a este ser antagonista, el diablo, ¿no? Sí. A lo mejor en algunas cosas pudiera llegar a tener algo que ver, ¿no? Pero regresando a la cuestión de este joven rico, a mí me hace mucho ruido como él, a pesar de ser un ser moral, a pesar de tener riqueza y tener lo que conlleva la riqueza en nuestro mundo, ¿por qué quería estar cerca de Jesús? En él había algo. Ayer que prediqué de Nicodemo, que Nicodemo era principal entre los judíos y era un hombre docto, era un hombre leído, no era un vagabundo que andaba por ahí, no era una persona que estaba a la línea. Claro. Pero ¿por qué van con Jesús? Claro. ¿Por qué, aun que pareciendo tenerlo todo, lo que este mundo necesita es un puesto, jerarquía, reconocimiento, dinero, llevar todos los mandamientos, estar todo bien? ¿Por qué en nosotros está el querer algo más? Esto no nos satisface. Satisface tal vez nuestra humanidad, pero nuestro espíritu necesita algo más. Bueno, es que esa es la clave, ¿no? Es el espíritu. O sea, cuando Dios habla de quiénes somos, dice que toma barro, toma de la tierra y hace este envase, pero luego tiene que darle vida y sopla. Y ese soplo de vida, que es el gran diferenciador, el Ruach, es nuestro regalo de eternidad. Es la razón por la que somos lo que somos en la tierra, a diferencia de los animales o de cualquier otro ser vivo, de una planta. Más allá de un tema biológico, y como dicen los ateos o algunos agnósticos, pues entes evolucionados. Sí. No, estamos hablando de nuestra naturaleza, es espíritu y es barro. Y el espíritu te da algo que no tiene nadie más, como a excepción de nosotros, y es el sentido de eternidad. Entonces, el barro que se autoperfecciona, ¿no? Es lo que yo llamo el humanismo, ¿no? O sea, el humanismo es el barro en autoperfección. En el Antiguo Testamento se representa con el bronce, algo que se intenta perfeccionar a sí mismo. Es otro estado. Pero el tema es que llegas a un punto, como decíamos del joven rico, ¿no? Lo tengo todo. Sí. ¿Por qué no estoy satisfecho? Aún guardando la ley. Claro. Todos los principios. Porque se confirma Romanos y se confirma Gálatas. No es suficiente. No, claro. Si fuera suficiente, ¿para qué Cristo? Exacto. Entonces, entras en esa dimensión y dices, el sentido de eternidad te pide lo que no te puede dar nada aquí en la tierra. Por eso la pregunta del joven rico es la pregunta correcta. Y es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Te das cuenta la pregunta? El chavo, de veras que era alguien especial, ¿eh? Porque él sabe lo que está buscando. Él sabe que Jesús tiene lo único que él no quiere. Entonces hace la pregunta correcta. Me encanta la historia que tú citas porque me parece que es muy aleccionadora de la vida actual. Me parece que la iglesia, incluso, aún los salvos, debemos regresar a esa historia.
y recordar que nuestra vida en Cristo y nuestros procesos de discipulado no son un proceso de autoperfeccionamiento nomás en un sentido humanista. No, hombre, es un caminar de eternidad. Y eso, al estilo otra vez de Abraham o al estilo de David, es un corazón que se engancha con el corazón de Dios, independientemente de nuestros estatutos. O sea, hay que entender que Dios tuvo que poner la ley ahí porque nuestro corazón estaba hecho un desastre, ¿no? Claro. Entonces, son los topes para autorregularnos en una cultura caída. Por eso no había mandamientos en el huerto del Edén. Claro. Una vez un amigo me dijo hace poco, puedes orar 4 horas, 5 horas, 6 horas. Ajá. Y conectar con Dios. Pero hay gente desde que cierra sus ojos, conecta con Dios. Sí. Esa parte es una realidad. O sea, nuestro espíritu tiene la necesidad de estar cerca de Dios. Claro. Y cuando no lo está, y aunque lo tengas todo en lo material, el espíritu clama, se entristece y necesita alimentarse de Jesús. A mí me gusta mucho leer a San Agustín o Agustín de Hipona. Para nosotros Aquí de este lado nos quedamos con el Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, porque Agustín, dentro de muchas cosas que defiende, que es bueno, dice que es imposible encontrar la plenitud lejos de Cristo. Sí. Que si queremos ser plenos, tenemos que acercarnos a Dios. Sí, sí. Y eso es una realidad, y eso es lo que el joven rico y Nicodemo necesitaban, que aún teniéndolo todo, Sí. todo, pues no se sentían plenos. Bueno, y eso entonces habría que aclarar, para los que todavía estén hechos bolas por ahí con eso, que el tema entonces no era el dinero como un problema para cada ser humano. Es decir, que lo que Jesús está evidenciando cuando le dice que vaya, venda todo lo que tiene, se lo dé a los pobres y entonces le siga, lo que en esencia le está diciendo es: necesito que hablemos de lo único que tiene poder en tu corazón para que tú no puedas caminar conmigo a largo plazo. Sí. Ahora, sí, el tema del dinero es vital porque forma parte de un sistema. Pero a lo que me refiero es que Dios siempre va a ir a esa parte de tu corazón. Le dice: necesito que hablemos de lo que puede hacer que nuestros pasos se distancien. Por eso la frase que me encanta ahí, cuando habla de Enoch, que es una frase tan simple y tan poderosamente profunda, dice: y caminó con Dios. O sea, las implicaciones de ese andar, por eso volvemos al tema de Abraham, al tema de David, gente que aprendió a caminar con Dios, aún en medio de sus errores, de sus luchas y todo lo que venimos diciendo. Para mí eso es la esencia del discipulado. Es otra definición, ¿no? Claro. Ayuda a la gente a caminar con Dios mientras tú lo haces. Enséñale a otro cómo caminas tú con Dios y que lo aprenda a hacerlo y que luego se lo enseñe a otro, porque ese es el otro elemento del discipulado, que tiene que haber reproducción. Así es. Por último, para cerrar, para terminar este podcast, me gustaría que se dirigiera a 2 tipos de personas. Primero, alguien que quisiera cambiar su estilo de vida y lejos de querer ser más como es, que quiere parecerse más a Jesús, pero que enfrente de él tiene sus pasiones, está arraigado a decisiones que no puede desprenderse de ellos y que tiene que ser sometido a un proceso para poder ser un discípulo. Y lo segundo, ¿cómo le recomendaría a alguien, a un pastor, a un líder, someter a otras personas a un proceso y discipularlas? Esas dos cuestiones. Sabes que en el resumen, yo le llamo así, el resumen del propósito de nuestra vida para parecernos a Dios, me gusta como lo dice Apocalipsis, ¿no? Que somos reyes y sacerdotes. Y creo que habría que hablar mucho más de la naturaleza dual, un gran tema. Pero lo que voy es que en esta dualidad
sacerdotal y de reinado, creo que tendremos que pensar de qué estaba hablando. Yo lo he resumido en dos cosas, que es la intimidad que genera el sacerdocio, o que requiere, no sé cómo decirlo, y la segunda, el gobierno. Entonces, yo veo esos dos temas como hilos conductores por toda la Biblia. Entonces, mi respuesta, para ser más concreto, es que una persona que de veras quiere hacer una transformación necesita regresar al primero. No hay otra manera. Y estoy hablando de la intimidad, que es un temazo, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas cómo este tabernáculo de Moisés estaba hecho de tal forma que funcionara casi como un embudo? Porque ibas cruzando los atrios y te ibas quedando solo, ¿no? Hasta que el sumo sacerdote estaba ahí cruzando esta cortina de piel de tejón, ¿no? Que lo llevaba al lugar santísimo, y se quedaba solo. No creo que haya otra forma de hacerlo. Es algo que no te van a dar las reglas, no te van a dar los cultos, no te van a hacer, o sea, no te van a dar. Necesitas aprender a caminar con. Y de hecho creo que ese es un tema muy importante de quien te guía, ayudarte a estrechar tu relación con Dios tanto, que no es que no lo necesites, que creo que siempre vamos a necesitar un modelo y un acompañante de eso, pero tienes que aprender a estar con. Para mí la intimidad es eso, es como, tomando una analogía, es como los cajeros de antes en Estados Unidos. Dicen que cuando un cajero un chico estaba siendo entrenado para ser un cajero detrás en un banco, cuando todavía se manejaba tanto el billete físico, el entrenamiento era que durante algunos meses nunca le permitieran tocar o leer un billete falso. Todos los días eran horas y horas de tocar puro dinero bueno, y el examen era que en algún punto de la última semana les iban a poner uno falso y no les iban a decir, era falso, pero en medio de muchos que iban a pasar por sus manos. Si no lograban reconocerlo, no graduaban. Y ellos habían descubierto con los años que la mejor forma de detectar el dinero falso no era enseñando todo lo que tuviera de falso, era simplemente aprendiendo a relacionarse con el dinero bueno. Y yo creo que esa es un poco una buena analogía para nosotros, donde ¿en qué te quieres concentrar? En tu pecado, en lo que estás haciendo mal, que en serio no sabes que está mal. O sea, hay algo dentro de nosotros que nos dice que está mal. ¿Qué tanto te tengo que explicar del pecado? ¿Sabes cuándo descubres que es pecado? Cuando te acercas a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, tú tienes esta relación de intimidad con Dios, y lo que nunca te había dado bronca, te da bronca. O sea, estabas súper acostumbrado a hacerlo y no sentías nada, pero el día que tienes un poco de intimidad con Dios, te hace verlo y dices, híjole, no, esto está mal. ¿Sí me explico? Claro. Entonces nosotros a veces queremos enseñarle a la gente a autoperfeccionarse a través de lo que está mal. Es la típica que aplica la religión. Te voy a dar tu lista de las 100 cosas que no debes de hacer porque eres cristiano. Yo por eso siempre digo que los cristianos no necesitan reglas. O sea, ¿para qué quieres una lista de reglas? Mira, yo nací en una iglesia donde decía ahí en la pared, ¿no? Jehová está en su santo templo que hay delante de toda la tierra. Y yo era un niño que me acuerdo que decía, no inventes, yo estoy enojado todo el tiempo. No me puedo reír aquí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, me hice una idea muy rara de chico, sí, de Dios, ¿no? Como el gran juez, buscándome cada rincón de mi vida, un pedacito de pecado para destruirme. Y desprenderte de esas ideas es difícil. Mucho. La religión es un peso brutal. Entonces, ¿cuándo descubrí que eso no era para mí? ¿Sabes cuándo? Cuando me metí con Dios. Y entonces te metes con Él y dices, no inventes, hay otro mundo, ¿para qué quiero esto? Aprendí a ver el dinero bueno, ¿para qué quiero el malo? Entonces, siento que esa es la ruta. En lugar de estar dándole un montón de prohibiciones a la gente, enséñalo a estar con Dios, y el Espíritu les va a decir, brother. O sea, por eso la Biblia dice que el Espíritu es el único que redarguye de pecado, justicia y de juicio. Claro. Bueno, y la otra pregunta, como una situación a los pastores o los líderes, yo siento que hay que simplemente, alguien comentó en este evento que tuvimos en este congreso, uno de los predicadores dijo, pues volver a amar. O sea, a mí nadie me tiene que obligar a caminar con mis hijos, ¿sí? Yo tengo mis hijos, yo quiero estar con ellos. A mí me gusta estar con ellos.
los amo. Claro. ¿Me explico? Parece muy básico el consejo, No, pero no. brother. O sea, es que si no tienes eso, ¿qué haces? ¿Qué haces dirigiendo la iglesia? Ahora, uno tiene una idea un tanto equivocada, ¿no? Yo lo comenté también en la conferencia. Tengo que amar a todos, pero solo puedo entrenar a algunos. El caso de Jesús. Sí, claro. Entonces, eso también te lo enseña el discipulado. O sea, yo como pastor tengo que amar a toda la raza. Yo le digo al Señor que me dé amor por todos. Pero de pronto tengo que hacer un ejercicio muy de guía del Espíritu para saber a quién le puedo ayudar más de cerca y a quién lo puedo formar más. Y de entrada en esta relación dinámica, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Sí? Sí. O sea, yo cuando veo una mujer que digo, esa mujer tiene potencial, esta chica puede ser una buena discípula, hablo con mi esposa y le digo, amor, ponle atención a esa chica, yo quiero que la ayudes. ¿Y qué tiene que nacer? Es un deseo de parir, bro. O sea, un deseo de amar a la persona. Yo quiero ver algo en ella, en ese joven. Yo tengo mis discípulos y yo en el buen sentido lo digo, me obligo a amarlos. Me obligo a preguntarles cómo están, me obligo a salir con ellos, me obligo a invitarlos a la casa, me obligo a convivir, ¿no? Como aquellos chiquillos que te platiqué, porque es la forma en la que ellos necesitan ser formados. Yo les diría entonces a los pastores, tengan el valor, a líderes, tengan el valor de salir de sus púlpitos, de pronto de estas esferas que nos creamos para proteger nuestro liderazgo, y vayamos más a esa dinámica de la relación personal que nos hace mucha falta. Definitivamente. Que era lo que comentaba yo al principio, que para mí lo que me ha funcionado es la amistad. Así Es la amistad, estar con ellos. Sí. No tienes que comer, lo que yo tengo es para los dos. Comemos del mismo plato. Sí. No tienes dónde descansar, puedes descansar en mi casa. Claro. No es un problema, yo estoy contigo. Pasa algo en tu casa, yo voy y te ayudo. Sí. Y viceversa. Esa parte fortalece la amistad, pero puedes discipular de una mejor manera. Daniel, muchas gracias. No, brother, gracias a ti. Pudiera yo estar platicando tantos temas, Está padre, tantas ¿no? cosas, pero gracias por tu tiempo. Ya tendremos chance. Gracias por tu por la tiempo. invitación y por Y todo espero y que atenciones. Espero que te hayas sentido bien aquí en Culiacán Súper bien. estos días. Ya sabes, mi esposa es de Mazatlán y ya de Sinaloa, ya se me metió en los huesos. Lo vamos a conquistar. Sí, unos mariscos y música de banda ya estuvo. Y ya hacen falta, ¿no, ahorita? Pues muchas gracias. Gracias. Bien. Esperamos les hayan gustado y hayan salido edificados. Igual si tienen algún comentario, alguna aportación, lo pueden escribir en los comentarios. Pueden seguir a nuestro hermano Daniel Nájar en sus redes sociales, así aparecen en todos lados, ¿no? Sí, Daniel Nájar o Daniel Nájar Oficial, ahí busquen. En Instagram, TikTok, Facebook, Sí. YouTube Las también. tres. YouTube también. Muy bien. No tengo mucho, pero Pues muy bien, ahí síganlo a él, suscríbanse aquí también y esperamos que les haya gustado, que haya sido de mucha bendición. Nos vemos hasta el siguiente video. Muchas gracias, Daniel. gracias a ti.